Luis Jorge Prieto nació el 28 de noviembre de 1926 en Buenos Aires, Argentina. En 1934 la familia se mudó a Bahía Blanca, al suroeste de la capital. Unos años más tarde, cuando Luis cursaba el quinto grado de escuela primaria, sufrió una pleuresia grave que lo obligó a dejar la escuela. Y en ese momento la educación de Luis fue puesta en manos de tutores. Uno de ellos, Carlos Alberto Vázquez, fue quien lo acompañó durante 4 años hasta la educación secundaria y tuvo un profundo impacto en él y su posterior vida profesional. Prieto entró a la Universidad de Córdoba, donde estudió filología comparada. A estas alturas, Prieto había desarrollado ya una notable capacidad autodidacta, que lo ayudó a destacar en sus estudios de griego y latín, así como de lenguas románticas y germánicas. Es también en esta época cuando se introduce en el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure y en Principios de Fonología de Nikolai Trubetskoi. En 1952 es nombrado secretario de la Facultad de Letras, pero 9 meses más tarde, y junto a un colega decano, renuncia en protesta por abusos del poder peronista. En el mismo año, Prieto obtuvo su primer grado en Humanidades y en 1955 se doctoró con una tesis sobre fonología del español. Prieto pertenece a la tradición saussuriana, tanto en la lingüística como en la semiótica. Además de Ferdinand de Saussure, ocupa en su teoría un lugar central en el Círculo Lingüístico de Praga, de quienes Prieto tomaría el concepto de pertinencia. Igualmente, se deja ver la influencia de su maestro, André Martinet, cuyo criterio de la doble articulación sería crucial para la propia obra de Prieto. No obstante, su aproximación fue desde un inicio profundamente original, tomando de sus predecesores y maestros. La originalidad de Prieto, que causaría no pocas disputas intelectuales, se debía quizás a su concepción latinoamericana de la tarea académica e intelectual, que, según él, difería de la concepción europea de esa labor. Ahora vamos con sus aportes en cuanto a libros. Prieto es reconocido especialmente por su teoría de la pertinencia y del acto sémico. Prieto sigue, en principio, la línea de pensamiento de Ferdinand de Saussure, tanto en lingüística como en semiótica y semiología, pero del Círculo Lingüístico de Praga tomaría el concepto de pertinencia, clave en su planteamiento conceptual. Si los primeros trabajos de Prieto exploran y precisan esos aspectos fónicos del lenguaje, el mismo principio será explotado para intentar explicar cómo se organiza el significado lingüístico. Tal es la apuesta, más compleja y más difícil de sintetizar, formalizada en Principios de la Noología, de 1964, y expuesta de manera más simple en Mensajes y Señales, de 1966, con los cuales Prieto afianza su reputación. En 1975, Prieto publica 2 libros, Estudios Generales de la Lingüística y la Semiología, donde reúne lo más importante de su producción esparcida en distintas revistas, y Relevancia y Practicidad, el más ambicioso probablemente, donde intenta, siempre apoyado en el concepto de pertinencia, una teoría general de la ideología y del conocimiento, cuyas implicancias éticas le valieron reseñas emotivas. Desde su primera obra, Principios de Noología, y sobre todo en su siguiente libro, Mensajes y Señales, de 1966, introduce su pensamiento eminentemente lógico y define su terminología a partir de él. La noología describe un estudio sistemático y una organización del pensamiento, el conocimiento y la mente. En este campo, el signo es primordial. Los problemas del contenido del mensaje, más allá de su estructura, son importantes en su enfoque. Esa preocupación respecto del significado en relación con su uso lógico lo llevaron a desarrollar más adelante una concepción propia de lo que es connotación. Prieto identifica 2 niveles de significado. El primero, el nivel de la intercomprensión, y el segundo, el nivel lingüístico. Esta determinación es la que le guía a su más interesante propuesta, que sea quizás la contribución más conocida de Prieto, el acto sémico o acto de comunicación, en donde se resume todo lo que se desarrolló en sus libros y artículos hasta mediados de la década de los 60. El acto sémico o acto de comunicación
consiste en la materialización de la transmisión de conocimiento desde un emisor, que intenta compartirlo con un receptor, para que este conocimiento sea propio del receptor también. Así, el conocimiento es un mensaje. Para llevar a cabo esta tarea, el emisor debe utilizar una señal, que el receptor reconozca. Si el acto es hablado, la señal serán sonidos; si es escrito, serán grafías. Este le identifica como perteneciente a una clase de significantes, y con la ayuda de la información contextual, eventualmente recibe el mensaje. El emisor procede de mensaje a señal, de significado a significante, y el receptor de significante a significado, y de señal a mensaje. La unidad en este acto es, precisamente, el sema, es decir, el sentido, y el conjunto, el acto sémico per se, es el acto de crear significados en la comunicación. Esta lógica lleva a Prieto a ampliar su rango de visión y a encontrar que la división de Saussure del signo y su propia teoría semiológica pueden extenderse de la esfera de la comunicación a la de la práctica. Este paso permite pensar en un acto instrumental, similar del acto sémico, con la diferencia de que el acto instrumental no es un acto comunicativo, sino cognoscitivo. Pero el eje central de la teoría de Prieto es, efectivamente, el concepto de pertinencia, que el Círculo Lingüístico de Praga había formalizado en la década del 30 en los análisis que dieron lugar a las célebres tesis de la sustancia fónica del lenguaje. En 1975, con la publicación de su libro Pertinencia y Práctica, Prieto amplía todas estas tesis, y así surge el concepto de pertinencia, que tiene que ver con la manera en cómo se reconocen los atributos de los signos, escritura, sonido e imagen. El concepto de pertinencia deriva, de alguna manera, de la importancia que Saussure pone en la diferencia para identificar los tipos de signos, ya que estos son arbitrarios. La pertinencia tiene que ver con la validez del conocimiento que se comunica. Un ejemplo sería cuando una persona dice: me duele la cabeza, mi vecino nació en el estado Falcón. Saber eso no me dice nada. Pero, si en vez de eso la persona dice: me duele la cabeza, mi vecino es un médico internista, ese es un conocimiento pertinente y, por lo tanto, práctico. Un conocimiento será válido si es verdadero, pero también si es pertinente y práctico. Los resultados de tales investigaciones mostraban además que los sonidos de los que nos servimos cuando hablamos no son lingüísticamente pertinentes en su totalidad. Solo algunos, poquísimos rasgos determinados precisamente rasgos pertinentes, que son captados por la conciencia lingüística de los hablantes, aquellos gracias a los cuales los sonidos se oponen entre sí. El acento caraqueño, madrileño o cubano, el timbre de voz, el hecho de que tal sonido sea gritado o susurrado por un hombre o por una mujer, todo eso importa menos, desde un punto de vista lingüístico, que el hecho de que ese sonido se diferencie de otros sonidos. La palabra sapo, pronunciada por un argentino o por un español, no se parecen casi en nada, por ejemplo, pero ningún hispanohablante la confundirá con la palabra mayo. Esto se debe a que la diferencia tónica entre la S argentina y la S española no es una diferencia pertinente, y sí lo es la diferencia entre la S, cualquiera sea el acento con el que se le pronuncie, y la M. Prieto contribuyó a desmentir las tesis organicistas alemanas del siglo XIX, que pensaban en el lenguaje y en las lenguas como organismos naturales que nacen, crecen, se desarrollan, envejecen y mueren, y a la lingüística como una ciencia natural, que implicaban la idea de desigualdad natural de las lenguas, de la cual resultaba a su vez la superioridad de ciertas comunidades de locutores y de pueblos. Hubo necesidad de más de un siglo de trabajo de lingüistas tan eminentes como el francés Bral, el ginebrino Saussure y los fonólogos del Círculo de Praga, así como del latinoamericano Luis Prieto, para que se consumara la ruptura epistemológica que nos libra hoy de riesgos corridos hace poco menos de un siglo. Ahora hablaremos de las influencias posteriores de Prieto. Dice Prieto que si debiera de resumir en una frase en qué consiste la semiología que él propone, diría que no es una teoría del conocimiento, de la cual ya se han ocupado los filósofos, sino más bien una teoría de la razón de ser del conocimiento, y más exactamente, de la razón de ser del conocimiento de la realidad material. Sus ideas tuvieron mucha influencia en el pensamiento de los teóricos semióticos de la segunda mitad del siglo XX. La obra de Prieto, publicada en francés y traducida en gran parte al italiano, continúa siendo poco conocida en el mundo hispánico. Hoy en día,
Sus obras originales descansan en el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires. Para culminar, hablaremos del final de Luis Jorge Prieto. Él viviría el resto de su vida en Ginebra, ocupando la posición de heredero académico de Saussure, tanto literal como figurativamente. Siguió trabajando y publicando hasta el final de su vida. Prieto fue interesándose en sus últimos años cada vez más en la teoría cognitiva, el psicoanálisis, el desarrollo de la identidad, el arte, la política y la ideología. Su trabajo en estas áreas también está íntimamente ligado con su trabajo semiológico y lingüístico, atado por el mismo hilo de la lógica que proyecta toda su obra y pensamiento. Muchas gracias.